El ingreso del pueblo hebreo en la tierra de Canaán supuso cambios muy abruptos en su forma de pensar y de actuar, lo cual incluía desde los aspectos más básicos de una vida sedentaria, hasta los principios religiosos más complejos que regían su moral. Como era de esperarse, también habría un lado muy negativo y oscuro en los inicios de su establecimiento en territorio extranjero, dando origen a historias muy inquietantes y terribles, que conoceremos a continuación. Número 1. El falso reinado. En el capítulo 9 del libro de los jueces, se hace mención de un hombre llamado Abimelec de la ciudad cananea de Siquem, quien era uno de los 70 hijos de Gedeón, el quinto juez de Israel, y el único nacido en esa región, por lo que era un hijo de segunda categoría ante las antiguas costumbres orientales. Lo curioso es, que en ningún momento la Biblia coloca a esta ciudad entre los dominios conquistados por Josué, ni mucho menos por otro líder. Posiblemente Israel hizo un trato de paz con Siquem en vez de conquistarla, o bien, que estos hayan aceptado el pacto que los ancestros de los hebreos hicieron con Dios en repetidas ocasiones. Mientras los jueces eran establecidos por voluntad divina, Abimelec se elevó a sí mismo como rey sobre Siquem, apoyándose en los familiares de su madre que eran nativos de ahí, y el heroísmo de su padre Gedeón, para alcanzar los dominios de Israel. El templo pagano de Baal-Berit financió con 70 siclos de plata las pretensiones de Abimelec, quien contrató a algunos mercenarios para acabar con sus 70 hermanos sobre una misma piedra, para aplastar cualquier tipo de oposición sanguínea, escapando únicamente su hermano menor llamado Jotam, quien lo presenció todo desde el monte Gerizim, no sin antes maldecir a la ciudad a través de una parábola, que anticipaba la ruptura del falso reinado. Al tercer año, el pueblo de Siquem se subleva contra Abimelec durante la fiesta de la cosecha, y bajo la influencia de un hombre llamado Gaal, empezaron a desafiar y a maldecir a Abimelec en el mismo templo de Baal, en donde financiaron el exterminio de la estirpe de Gedeón. Cuando el gobernador de la ciudad se enteró de esto, dio aviso rápidamente a Abimelec, quien le preparó una emboscada a los de su propio pueblo para acabarlos en campo abierto, y a los que salieron huyendo los terminó quemando dentro de una torre, que fueron unas 1000 personas entre hombres y mujeres. Una vez hecho esto, marchó con su ejército a la ciudad de Tebes, a la que rodeó y capturó, pero casualmente también había una torre muy bien protegida en la que algunos se refugiaron, por lo que Abimelec optaría por incendiarla con todos adentro, como lo hizo con la torre de Siquem, hasta que una mujer le lanzó una piedra de molino sobre la cabeza, fracturándole de esta manera el cráneo. En su agonía, el falso rey le pidió a su ayudante de armas que lo atravesara con su espada, para que su muerte no quedara registrada a manos de una mujer. Número 2. El holocausto de Jefté. En un tiempo oscuro y caótico, donde la ley mosaica y la fe eran conceptos olvidados, el pueblo hebreo estaba siendo sometido por el reino de Amón. Al no haber ni un solo líder militar, capaz de guiar al pueblo para enfrentar a sus enemigos, los ancianos tribales acuden a un mercenario llamado Jefté de la ciudad de Galaad, al que reconocían como un guerrero temido y marginado, hijo de una meretriz. Este personaje, desde su infancia fue despojado de su herencia familiar por sus hermanos, por su deshonroso origen. Sin embargo, la guerra con los amonitas trajo consigo una oportunidad, y al ser convocado por los ancianos de Galaad en un momento de desesperación, Jefté regresó, no como hijo de deshonra, sino como el salvador que buscaban. Con el poder amonita acechando, Jefté aceptó el llamado con la condición de que si se alzaba con la victoria, éste se convertiría en su caudillo. Ante semejante reto, Jefté acudió al socorro divino, haciendo un voto un tanto aterrador, prometiéndole a Dios que si lograba la victoria, le ofrecería en holocausto a la primera persona que saliera de su casa a su encuentro. En medio de su acierto, el líder comete un grave e innecesario error, que es el de ofrecerle al Dios de Israel un sacrificio humano, cosa que está completamente prohibido en la ley de Moisés, dejando entrever la ignorancia que había sobre tales estatutos, no solo entre los paganos, sino en el propio pueblo hebreo. La batalla fue feroz y sangrienta, pero el líder militar, impulsado por su fe en el Dios de sus ancestros y el coraje que forjó durante su vida, condujo a los hombres de Galaad a una victoria aplastante sobre Amón. Pero al regresar vio a su hija, la única descendencia que poseía, salir de su casa danzando para celebrar su triunfo, lo que hizo que el horror se apoderara de él, por un retorcido ciclo de culpa por el voto que él mismo le había hecho a Dios. La culminación del sacrificio de su hija, fue un momento trágico, un acto que resonó en su alma y la de quienes lo rodearon, ya que su hija lloró su virginidad durante 2 meses junto a otras mujeres,
cosa que se convirtió en una tradición entre las doncellas israelitas, quienes cada año hacían memoria del holocausto de la hija de Jefté durante 4 días. Esto no era más que un oscuro recuerdo de todos los israelitas que sufrieron por los pactos idólatras, y los sacrificios absurdos que se habían esparcido por Israel en el tiempo de los jueces. La historia de Jefté se convirtió en una advertencia de la locura humana, cuando las promesas se realizan bajo la ignorancia y el miedo. Ya en el capítulo 12, las repercusiones eran inminentes, ya que ahora los hombres de la tribu de Efraín, celosos y ofendidos por no haber sido convocados a la batalla, se enfrentaron a Jefté en una disputa violenta, en donde las espadas se cruzaron y la sangre se derramó nuevamente, desgastando a ambas tribus hermanas en luchas internas. Como resultado de estos enfrentamientos, las interrogaciones de los fugitivos de Efraín se convirtieron en una práctica macabra en el paso del río Jordán, dado que si se identificaba a alguno de ellos tratando de cruzar el río, inmediatamente era degollado. Algunos opinan que el voto de Jefté no prometía un sacrificio literal, sino una consagración al santuario como virgen vitalicia. Sin embargo, el libro de los jueces no menciona tal consagración de virginidad perpetua en el tabernáculo del testimonio. Si bien, el concepto del holocausto espiritual se encuentra en el libro de Romanos, este es desconocido en el antiguo pacto. Además, un voto de virginidad no tendría sentido en el contexto del relato, porque Jefté no sabía en ese momento que saldría una virgen, sin mencionar que también ignoraba el rescate por una persona, según las leyes levíticas en su capítulo 27, lo que lo llevó a cumplir un voto que Dios jamás le pidió. Número 3. Los ídolos de Micaía. Cuando Israel aún no contaba con un rey ni una estructura política consolidada, los capítulos 17 y 18 del libro de los jueces nos ofrecen un vistazo desolador de la época, marcada por el individualismo y la corrupción, en la que cada uno hacía lo que bien le parecía. La historia inicia con un hombre llamado Micaía, quien habitaba en la región montañosa de Efraín. Este hombre había robado 1100 piezas de plata a su madre, pero al confesar su acto, ella decidió dedicar ese dinero a una imagen tallada y una estatua fundida en honor al Dios de Israel. Impulsado por un deseo ferviente de adorar a estas imágenes, Micaía construyó un santuario en su casa y consagró a uno de sus hijos como sacerdote, creando así un culto personal y contrario a las enseñanzas hebreas. Sin embargo, esta devoción personal no satisface completamente a Micaía, quien anhela una mayor legitimidad para su culto. Por eso, cuando un joven levita, en busca de un lugar donde habitar, llega a su puerta, Micaía lo invita a ser su sacerdote, aprovechándose de su linaje consagrado en los tiempos del Éxodo. Esto brindó a Micaía una nueva esperanza bajo su techo. El levita podría servir como intermediario entre él y Dios, lo que transformaba su hogar en un lugar de adoración reconocido. En un contexto de anarquía, donde no existía un gobierno central, la religión parecía estar al servicio de intereses personales. Micaía, en su deseo de adoración, había coaccionado a un levita para que cumpliera su voluntad, alejándose del verdadero propósito de la fe israelita, convirtiéndolo a su vez en un símbolo de descomposición espiritual. El capítulo 18 nos lleva a la historia de la tribu de Dan, que a causa de la incapacidad de conquistar los territorios que les fueron asignados, deciden buscar nuevas tierras para habitar. En su búsqueda, envían a 5 hombres a explorar la región de Laís, y en su recorrido, se detienen en la casa de Micaía, donde se encuentran con el levita. Reconociendo que su hogar cuenta con un sacerdote, los espías se sienten afortunados, y solicitan el consejo del levita sobre su misión. Grande fue su sorpresa cuando el levita, apresurado por el deseo de servirse de una vida cómoda, les da una respuesta favorable para continuar su búsqueda. Los hombres de Dan, al enterarse de que el culto en la casa de Micaía contaba con un sacerdote, deciden regresar a Laís con la intención de apoderarse de la ciudad. Al llegar, atacan a sus habitantes desprevenidos, quienes vivían confiados en su seguridad pero alejados de su capital, y consuman la conquista de la tierra que no les correspondía atacar, acabando con todas las personas que la ocupaban. A partir de entonces, fundan una ciudad que llamaron Dan, en honor al patriarca hijo de Jacob, y en un giro irónico de eventos, roban de Micaía tanto sus ídolos como al levita, llevándose consigo no solo la imagen tallada, sino también la estatua de culto que él había creado. El desenlace es peor de lo que parece, ya que a medida que la tribu de Dan se asienta en su nuevo territorio, el cual no estaba entre lo que se les asignó, la idea de sus nuevos dioses atrae al sacerdote Jonatán hijo de Gersón, que a su vez es descendiente directo del propio Moisés, mostrando así,
el fruto de la rebelión contra su propia divinidad, la cual permaneció hasta en los tiempos del cautiverio hebreo en Babilonia. Número 4. La crueldad de Gibeá. Un episodio que desentierra los bajos instintos del ser humano, y que como un eco distante, resuena en las barbaries de los posteriores tiempos, es sin duda el que nos muestra el capítulo 19 del libro de los jueces de Israel. Aquí nos encontramos a un levita, que a pesar de pertenecer a la tribu escogida por Dios para el sacerdocio, estaba lejos de la pureza y la piedad que se esperaría de quienes ejercen tal servicio. Lejos de los altares de sacrificio, este levita había tomado como concubina a una mujer de la ciudad de Belén, que lejos de gozar de honor, era vista apenas como una posesión u objeto de deseo. Con el paso de los días, la concubina se tornó un símbolo de infidelidad y desdén, abandonando a su amante por cuestiones que nunca se detallaron, lo que hace que el levita emprenda un viaje hacia su hogar, con la intención de volver a su lado. Así, armado de una fe tambaleante y un corazón marcado por el deseo de posesión, se dirigió a Belén en las tierras de Judá junto a su sirviente, y una vez arreglada su situación, el levita, su concubina y su sirviente decidieron regresar a su hogar. En el camino les alcanzó el atardecer, e intentaron buscar un lugar para pasar la noche, pero fueron rechazados en diversos alojamientos, un recordatorio de que la hospitalidad, un valor sagrado entre su gente, se había perdido. Finalmente entraron a la ciudad de Gibeá que le pertenecía a los israelitas, evitando así la ciudad de Jerusalén que para ese entonces aún estaba habitada por los jebuseos, sin saber que la ciudad de sus hermanos ya había fraternizado con las peores costumbres paganas de la región. En la ciudad hallaron refugio en la casa de un anciano de la tribu de Benjamín, que con hospitalidad genuina los recibió, protegiéndolos de las inclemencias de la noche, aunque la calma fue efímera, ya que como criaturas salvajes, un grupo de hombres de la ciudad se aglomeró en torno a la casa, instando al anciano a entregar a su huésped. Era una petición movida por la lujuria y la muerte, que impregnaba la moralidad del pueblo, y desgarrado entre la lealtad a su huésped y el odio de la barbarie, el anciano ofreció a su propia hija y a la concubina del levita como un intento desesperado por apaciguar a la turba, como si se tratara del antiguo relato de la perversión de Sodoma. Pero lo que ocurrió a continuación, fue un acto que marcaría el destino de su tribu. La mujer, como un sacrificio cruel y triste, fue entregada a la maldad de los hombres, que en su embriaguez de deseo, la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Al despuntar el alba, la concubina, desolada y rota en cuerpo y alma, encontró la fuerza para regresar al hogar del anciano en donde estaba el levita, quien tras una noche muy despreocupado por lo que ocurría afuera, descubrió la tragedia que se había perpetrado, al no oponerse a la cruel entrega. El horror de su egoísmo fue descubierto, ya que al encontrar el cuerpo de su concubina, no expresó arrepentimiento o compasión por ella, sino simplemente una fría orden de marcharse. Su camino de regreso se tornó en una macabra ceremonia de venganza, ya que en vez de sepultar con honores a su concubina cuyo sacrificio le salvó la vida, cortó en pedazos el cuerpo de la mujer y se los envió a las 12 tribus de Israel, exigiendo el castigo por el crimen cometido por los habitantes de Gibeá, y a la vez amenazando a aquellos que no respondieran. Es innegable que el levita tuviera una queja legítima, pero acude a una cruda manipulación de los sentimientos de los israelitas, además de que el texto nunca indica que la concubina pereció por el ultraje en Gibeá, lo que hace pensar que fue el levita quien acabó con ella al despedazarla. Número 5. La guerra contra Benjamín. El terrible mensaje del anterior relato, comenzó una guerra que no solo instigó a la rabia y la venganza, sino que dejó una huella indeleble en la memoria del antiguo Israel, ya que las tribus se unieron contra Benjamín en la región de Mizpá, para de cierta forma castigar la iniquidad del pueblo, y cortar con la abominación que esto representaba ante el Dios de Israel. Se establece un consejo en el que se hace un llamado a Benjamín, exigiendo la entrega de los culpables, pero la tribu se abstuvo de cumplir tal petición, decidiendo defender a los perpetradores. La decisión de Gibeá de defenderse, genera una fractura más profunda en un Israel ya frágil, dado que las demás tribus deciden marchar a la guerra. Una poderosa coalición se forma, compuesta por los hombres de Israel, que ascienden a los 400.000 guerreros, ansiosos por vengar la sanguinaria afrenta. El relato, que emula el crescendo de la guerra, muestra cómo los hombres de Israel consultan a Dios en la ciudad de Betel, buscando consejos sobre quién debe liderar la carga. Judá resulta ser la tribu elegida para ir primero, pero estos sufren una derrota atroz, con más de 22.000 bajas.
La estrategia de los benjaminitas resulta ser un torbellino de caos que consume a los atacantes. Sin embargo, los israelitas vuelven una segunda vez, pero nuevamente son derrotados, costándoles 18.000 de sus hombres. Sin desistir, Israel consulta una última vez a Dios sobre atacar a la tribu de Benjamín, pero lo hacen con lamentos y sacrificios ante el arca de la alianza que estaba en Betel, y que tenía como legítimo sumo sacerdote a Fineas, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. A diferencia de las anteriores respuestas, Dios les garantiza la victoria en el tercer ataque a la ciudad de Gibea, y de manera astuta y sanguinaria, los israelitas engañan a los hombres de Benjamín, creando una táctica que los lleva a extenderse de tal manera que atrapan a los benjaminitas entre su ciudad en llamas, y los mejores guerreros de Israel. Al final Gibea sucumbió ante el fuego, al igual que todos sus habitantes y bestias, dejando un saldo de 25.000 hombres caídos en la batalla, mientras que el resto de las tribus, solamente perdieron a 30 de sus guerreros esta vez. En esta ocasión, la tribu de Benjamín es llevada casi al borde de la aniquilación, no solo por los confrontamientos directos, sino por el voto de los israelitas, en donde acordaron que nadie daría a sus hijas a los hombres de Benjamín como esposas. Esta decisión intensificó el problema, ya que con la destrucción de su población masculina en la guerra y la femenina en la quema de la ciudad, la tribu de Benjamín se enfrentaba a la extinción, al no poder mantener su descendencia con los pocos hombres que quedaron. Para solucionar este dilema, los israelitas se preguntaron qué podían hacer para rescatar a los benjaminitas, y recordaron que de las ciudades que habían participado en la guerra enviaron representantes al encuentro, para coordinar el ataque contra Benjamín, por lo que los líderes de las tribus decidieron que tenían que castigar a los que no acudieron. Se dirigieron a Jabes de Galaad, una ciudad que al parecer, no había estado presente en el conflicto. Los israelitas atacaron y destruyeron la ciudad, pero dejaron con vida solo a las vírgenes, que en total fueron 400, para ser ofrecidas como esposas a los 600 hombres de Benjamín que se encontraban en la ciudad de Silo. A pesar de haber tomado esta medida, la cantidad de mujeres tomadas no eran suficientes para restaurar a toda la tribu, o sea que los israelitas masacraron a los habitantes de Jabes sin siquiera hacer bien sus cálculos. Entonces, los líderes de las tribus idearon otra estrategia, y aprovecharon la fiesta de los tabernáculos, una de las principales fiestas anuales hebreas, en donde las hijas de Silo saldrían a danzar, para que los benjaminitas que se ocultaran en los viñedos cerca de la celebración, y que al ver a las mujeres danzar a 2 horas de distancia, pudieran secuestrar a las que desearan como esposas. A los israelitas poco les importó violentar la libertad de otra ciudad, y el espíritu de una fiesta establecida por Dios, para enmendar los daños de sus guerras. El plan funcionó, y los benjaminitas, quienes insensatamente habían rechazado la orden israelita de entregar a los criminales de Gibea, ahora acatan a ciegas la orden israelita de raptar a las jóvenes de Silo, por lo que si hubo algún tipo de reclamo de parte de los padres afectados, seguramente fue callado por el juramento que hicieron las tribus. La relación sanguínea que se originó en esta parte de la historia hebrea, explicaría el aprecio que la ciudad de Jabes de Galaad sentían por la casa de Saúl, el futuro primer rey de Israel, quien pertenecía a la tribu de Benjamín. Así es como la historia del levita y su concubina se transformó en una lección oscura y cruel, y como la guerra representó una advertencia para las generaciones futuras, sobre los peligros de la descomposición moral en los tiempos sin rey, y el olvido de las leyes que los convertirían en una nación. Si el video te ha parecido interesante, te agradecería que le dieras me gusta y que te suscribieras al canal para futuras entregas. Muchas gracias.